tendríamos que iniciar la siguiente conferencia, que es de la doctora Liliana Gutiérrez, es española, es especialista en endocrinología y nutrición, trabaja en el Hospital Universitari Sant Joan de Reus de Tarragona, Cataluña, es profesora asociada de la Universidad Rovira de Virgili de Tarragona, Cataluña, y es miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. El tema que expondrá la doctora en una videoconferencia grabada es hipertiroidismo, impacto en la mujer, diagnóstico diferencial y manejo adecuado. Por favor. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran placer poder compartir con ustedes. Lástima no poderles ver las caras y poder pues, hablar con cada uno de ustedes. Pero bueno, dadas las situaciones ahora, pues intentaremos realizarlo por este método. Se me ha dicho de hablar acerca del hipertiroidismo, el impacto en la mujer, el diagnóstico y el tratamiento. Mi nombre es Liliana Gutiérrez Carrasquilla, soy endocrinóloga del Hospital Sant Joan de Reus de Tarragona, en España. Y bueno, no tengo ningún conflicto de interés con esta charla. Empecemos. Empecemos con los términos tirotoxicosis versus hipertiroidismo. La tirotoxicosis es cuando tenemos un aumento de esas hormonas tiroideas, la T4 o la T3 libre, sin que nuestra glándula esté produciéndola. Es decir, podemos tener una tirotoxicosis ya sea porque lo esté produciendo externamente, porque haya un tumor productor, porque se esté consumiendo hormona tiroidea o por otras causas que luego hablaremos, versus un hipertiroidismo que es cuando la glándula es la que nos está produciendo hormona tiroidea como tal. Es decir, la tirotoxicosis simplemente hablaremos de que hay una elevación de las hormonas tiroideas en sangre, independientemente de la causa, y el hipertiroidismo cuando esta glándula es la que está produciendo estas hormonas tiroideas. Con respecto a las manifestaciones clínicas de la tirotoxicosis, es decir, cuando tenemos estas hormonas tiroideas altas en sangre, podemos decir que los síntomas son un poco inespecíficos, porque cada persona pues, es un mundo diferente, ¿no? Y en sí podemos tener una enfermedad subclínica con síntomas, como podemos tener una enfermedad en realidad manifiesta con escasa sintomatología. Dentro del hipertiroidismo como tal manifiesto, la tirotoxicosis como tal manifiesta, podemos tener ansiedad, labilidad, temblores, palpitaciones, intolerancias al calor, un aumento de la transpiración, una dificultad para respirar, pérdida de peso, incluso cuando el apetito pueda estar normal o aumentado, un aumento en la frecuencia del ritmo deposicional, no tanto diarrea, sino más bien aumento en ese número de deposiciones al día, e incluso alteración menstrual, ya sea con oligomenorrea o amenorrea. ¿Cuándo sospecharlo que hay una alteración de la tiroides? Ante los casos de osteoporosis, cuando hay hipercalcemia, cuando haya una insuficiencia cardíaca o arritmias, dificultad para respirar, un deterioro en el control glucémico en estos pacientes que han sido diagnosticados previamente de diabetes. Y con respecto a esos signos clínicos que nosotros vemos en los pacientes, podemos ver que estos pacientes tienen un habla rápida, son hiperactivos, tienen una piel cálida, húmeda, el cabello puede ser delgado y fino e incluso quejarse pues, de caída abundante del cabello. La taquicardia es común en casi todos, con un pulso regular, pero en caso de que haya un pulso irregular debemos de pensar que haya una arritmia tipo fibrilación auricular. Puede haber una hipertensión arterial sistólica con un temblor distal y debilidad muscular proximal, así también como una hiperreflexia. Cuando hay una orbitopatía, es decir, esa mirada fija, con retracción del párpado, con inflamación palpebral, limitación en el movimiento ocular, deberíamos de estar pensando que hay una orbitopatía tiroidea o orbitopatía de Graves, ¿vale? Que es una enfermedad autoinmune que ahora luego hablaremos, pero habría que pensar más en estas enfermedades autoinmunes, ¿no? Igual que la dermopatía infiltrativa o ese mixedema pretibial,
que está arriba a la derecha de nuestra diapositiva. Cuando este hipertiroidismo se nos puede hacer crónico, se nos hace crónico a nivel del tiempo, ¿qué pasa? Aparte de toda la sintomatología cardiovascular que esta puede producir, que es peligrosa, también tenemos unas repercusiones a nivel del hueso, y es que se aumenta esa reabsorción ósea, aumentando esa porosidad del hueso cortical, una reducción del volumen del hueso trabecular. Hay una elevación de esas concentraciones séricas de la fosfatasa alcalina y de la osteocalcina por este aumento del recambio óseo, y puede haber un aumento de las concentraciones séricas de calcio por este aumento de la resorción ósea. También hay una inhibición de esta secreción de la hormona paratiroidea, que es la PTH, y una inhibición de esta conversión de calcitriol a calcitriol, con lo cual hay una absorción deficiente de calcio y un aumento de esta excreción del mismo a nivel urinario, que luego se nos traduce pues, en osteoporosis. ¿Cuál es el mecanismo de regulación que tenemos? Tenemos nuestro hipotálamo, tenemos la hipófisis, que es la madre de todas estas glándulas, ¿no? Porque produce múltiples hormonas como recordamos, y luego tenemos la tiroides, ¿no? Entonces, el hipotálamo segrega la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Esta estimula nuestra hipófisis anterior para producir la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, que como su nombre lo indica, nos va a estimular la tiroides para producir T3 libre y T4 libre. Esta T3 y T4 libre, cuando ya llegan a su estado normal, pues producen un efecto inhibitorio tanto en la hipófisis como en el hipotálamo para que dejen de estar estimulando. La etiología de la tirotoxicosis. Hay múltiples etiologías. Vamos a hablar de las principales, que puede ser por sobreproducción de hormona tiroidea o por destrucción glandular. En el caso de la sobreproducción de hormonas tiroideas, tenemos la enfermedad de Graves-Basedow, que ocupa casi el 70% de esta etiología, y el bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico, que es el 25%. En el caso de la destrucción glandular, tenemos la tiroiditis, que puede ser subaguda. En este caso, los pacientes refieren un gran dolor aquí en la parte anterior del cuello. Puede ser una tiroiditis después de un parto o la fase aguda de una tiroiditis ya crónica. También podemos tener el caso de una tiroiditis, una tirotoxicosis facticia, que es cuando las personas consumen hormona tiroidea externamente, o iatrógeno. En el caso de algunos productos, como por ejemplo las algas que tienen alto contenido en yodo, o por ejemplo el consumo del amiodarona en el caso de las arritmias, que también tiene un alto contenido en yodo y nos puede producir pues, un aumento de estas hormonas tiroideas. Así también en los contrastes yodados. Luego tenemos el hipertiroidismo ectópico, el carcinoma folicular metastásico y la mola hidatiforme. Pero estos son mucho menos frecuentes, al igual que este síndrome de secreción inapropiada de la TSH o adenoma hipoficiario secretor de TSH. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un tumor en la hipófisis, ya sea por resonancia o por TAC diagnosticado, que cursa con una elevación de la TSH, ¿no? Porque el tumor está ahí a nivel cerebral, ¿no? Está produciendo la TSH, y este va a estimular para producir T3 y T4 libre en la tiroides. Luego está el síndrome de resistencia de hormonas tiroideas, que es mucho más raro, es de carácter familiar autosómico dominante, donde hay una resistencia en estos receptores beta y puede producir de clínica pues, un bocio, un hipertiroidismo leve o incluso puede estar asintomático. Hablemos de los más comunes que vemos en nuestra práctica clínica, ¿no? Está el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico. ¿Qué es esto del bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico? En estas dos patologías puede haber una hiperplasia, ya sea focal o difusa en el caso del multinodular, ¿no? Donde estas células foliculares tiroideas se hacen grandes y tienen una capacidad funcional de producir tanto T4 como T3 libre, independiente de los niveles de TSH que tengamos, aunque los niveles de TSH se inhiban, aunque aumenten, aunque disminuyen, ellas son autónomas para producir hormona tiroidea. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar
en nuestro paciente. Vamos a encontrar que tenemos el adenoma en la tiroides, ¿no?, con un aumento en la T3 y en la T4 libre, que estas van a hacer que se inhiba el eje, ¿no?, de la TSH, es decir, vamos a encontrar una TSH baja o inhibida con una T3 y una T4 libre alta. Lo podemos diagnosticar, aparte del laboratorio, lo podemos diagnosticar con la gammagrafía tiroidea, en donde administramos un contraste yodado, y entonces esa parte de la tiroides que más está en función nos va a captar, con lo cual ese nódulo que esté produciendo, en el caso del nódulo tóxico, pues va a estar captante, como en el caso de lo que vemos aquí, ¿no?, que está toda la tiroides, pero está más captante pues el nódulo que está produciendo más hormona, y en el caso de este otro, donde inhibe todo el resto de la hormona, y este nódulo es el que está produciendo todo. En el otro caso está el bocio multinodular, donde tenemos varios nódulos que a lo mejor pueden estar produciendo más hormona tiroidea. El tratamiento pues podemos hacerlo oral, pero en realidad si ya tenemos la causa, pues habría que pensar en un tratamiento definitivo, ¿no? En el caso del tratamiento definitivo tenemos dos opciones, que es el yodo radioactivo o la cirugía. En el yodo radioactivo lo podemos pensar en pacientes con enfermedad avanzada, que tengan una patología grave o que tengan un bocio pequeño, una ausencia a lo mejor de algún cirujano con experiencia pues, para realizar la cirugía, o que haya o cuando tenemos una captación de la gammagrafía que es correcta, una buena captación de toda la tiroides, entonces podemos pensar que podemos hacer un yodo radioactivo. En el caso de la cirugía, lo podemos optar por la cirugía cuando hay una compresión mecánica, un volumen grande de la tiroides, un aumento de tamaño rápido, una citología sospechosa de malignidad, o cuando hay una captación gammagráfica baja de todo el resto de la tiroides, porque entonces nos indicaría que a lo mejor no va a responder bien al tratamiento con radioyodo. También cuando tenemos fracaso ante dosis repetidas de radioyodo o que necesitamos normalizar rápidamente esta situación de hipertiroidismo. Obviamente el tratamiento con antitiroideos se puede realizar o podría pensarse, por ejemplo, en ancianos, en pacientes con corta esperanza de vida, o que el mismo paciente pues, prefiera esta opción. En el caso de la enfermedad de Graves-Basedow, sabemos que es una enfermedad autoinmune que puede consistir en un hipertiroidismo, que es la característica más común, en el bocio. La enfermedad ocular puede estar o no presente, que es la orbitopatía, y la dermopatía conocida como mixedema pretibial o localizado. Luego también se pueden ver otras alteraciones como los dedos en palillos de tambor. Y esta enfermedad básicamente se da por estos anticuerpos del receptor de la hormona estimulante de tiroides, que es la TSH. Estos anticuerpos lo que van a hacer es activar a este receptor de la TSH para que la tiroides pues, produzca grandes cantidades de T4 y T3 libre, y también van a hipertrofiar estos o van a dilatar, ¿sí?, hiperplasiar estos folículos tiroideos produciendo un bocio difuso. ¿Cómo lo diagnosticamos? En el laboratorio vamos a tener elevación de esos anticuerpos estimulantes de la tiroides, que son los anti-TSIs. Vamos a tener una elevación de la T3 y la T4 libre con una inhibición de la TSH. A nivel gammagráfico vamos a ver que la tiroides va a estar captante difusamente. Dentro del tratamiento tenemos para el tratamiento sintomático lo que son los betabloqueantes, que estos betabloqueantes como el propanolol lo que van a hacer es evitar la conversión de T4 a T3 libre y nos van a ayudar a controlar estos síntomas pues, adrenérgicos, de temblor, de taquicardias. Podemos utilizar el propanolol a dosis de 20 a 40 miligramos cada 6 a 8 horas. Luego tenemos los antitiroideos como el metimazol, el carbimazol o el propiltiuracilo, que lo que nos van a hacer es inhibir esta síntesis de hormonas tiroideas, disminuir lo que es la conversión de T4 a T3. Tenemos de dosis en el propiltiuracilo de 50 a 300 miligramos día. Este es un fármaco que se da en las farmacias hospitalariamente. Lo tenemos como medicamento nosotros aquí extranjero, hay que pedirlo de afuera.
Luego está el metimazol y el carbimazol, que sí lo podemos ubicar frecuentemente en las farmacias de calle, con una dosis de 5 a 15 miligramos día. En el caso del propiltiuracilo, como el mecanismo de acción es corto, debemos de darlo repartido entre 2 o 3 veces al día, mientras que en el metimazol o el carbimazol lo podemos dar una vez al día. Luego tenemos el yodo radioactivo y en el último caso la tiroidectomía total. La orbitopatía de Graves. Es importante aclarar que el consumo del tabaco es uno de los que más predispone a esta orbitopatía, que así como tenemos receptores de esta TSH sensibles ahí en la hormona tiroidea, también podemos tener algunos receptores de estos anti-TSIs a nivel de los ojos, ¿no? Y entonces, ¿qué nos va a producir esto? Nos va a producir que aumente esa grasa periorbitaria y aumento de esos músculos periorbitarios, con lo cual puede producir un esoftalmo o compresión de ese nervio óptico. Es importante aclarar qué tanta actividad clínica hay en esta orbitopatía de Graves. Y lo valoramos mediante esta escala de 7 puntos. Si hay más de 3 signos o síntomas, quiere decir que hay una inflamación activa y que probablemente el paciente pues, nos puede responder mucho mejor a corticoides. En la forma leve, que simplemente puede haber un poco de eritema, algo de molestias oculares, recomendaremos pues, dormir con la cabecera de la cama levantada, la oclusión durante la noche en el caso de que haya exposición del globo ocular y el uso de lágrimas artificiales cada 3 o 4 horas durante el día y lubricantes como la metilcelulosa durante la noche. En el caso de que sea una actividad ya moderada o grave, podemos utilizar los corticosteroides como los bolos de metilprednisolona endovenosos a 1 miligramo kilo día, a dosis de 500 miligramos a 200 miligramos semanal y la prednisona oral, a 0,5 miligramos a 1 miligramo kilo día, con descensos paulatinos de dosis. Si esto no fuera suficiente, tenemos en siguiente escala el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal, que se da sobre todo ya a nivel hospitalario. Y lo deciden pues, los oftalmólogos. Los diagnósticos diferenciales de estas diferentes patologías, lo que más nos va a ayudar, número 1, pues sería la edad en la que se presentan, los síntomas y sobre todo la gammagrafía, que es la que más nos va a ayudar. En el caso de la enfermedad de Graves vemos que capta toda la glándula. En el caso de un adenoma o un bocio multinodular, vemos los nódulos que estén autónomos produciendo hormona tiroidea. Y en el caso de la tiroiditis subaguda, vamos a tener lo que es que no capta nada la gammagrafía, ya que hay una inflamación total y las células pues, no pueden captar este yodo. Aquí tenemos los diagnósticos diferenciales, si es un hipertiroidismo primario, que es decir, de aquí de la glándula, lo que vamos a tener es una TSH pues, disminuida con una T3 libre y una T4 libre alta. Si es secundario porque se produce a nivel de la hipófisis, vamos a tener una TSH alta porque el tumor está ahí en la hipófisis, con una T3 y una T4 libre alta. Y si fuera terciario, pues tendríamos, en el caso del hipotálamo, pues la TRH pues alta. En el hipertiroidismo subclínico vamos a tener una TSH baja, pero con una T4 libre y una T3 libre normal. Y en el caso de la facticia, que es por consumo externo del paciente, pues vamos a tener una TSH alta, una T4 libre baja y una T3 libre alta, que es la que se estaría consumiendo. ¿Qué pasaría con la gestación? En la gestación lo más común es que pueda haber, que se presente en el caso de que haya una tirotoxicosis, que sea la enfermedad de Graves, ¿no? Como la causa más frecuente de tirotoxicosis en estas mujeres de edad fértil, y se puede presentar en torno al 0,4, al 1% y en el 0,2% de los embarazos. La tirotoxicosis transitoria gestacional, que es otra entidad que se puede presentar en el 1 al 3%, es debido a ese efecto estimulante que tiene la HCG sobre esos receptores de la TSH en la primera mitad del embarazo.
Hay una elevación de la T4 libre y de la T3 con una supresión de la TSH. Y a menudo se puede asociar a hiperemesis gravídica. Normalmente estas hormonas tiroideas se suelen normalizar entre la semana 14 y 18 y no precisa tratamiento con antitiroideos. De hecho, estarían contraindicados por evitar daños en lo que es el embrión. Como no sea pues un caso en el que ya no estemos pensando en una tirotoxicosis, sino que estemos pensando ya que es una enfermedad de Graves. Lo que sí que podemos dar es un tratamiento sintomático con beta bloqueantes, o en el caso de que haya una hiperemesis gravídica, para reponer ese desequilibrio iónico, pues también puede requerir ingreso hospitalario. ¿Qué hacemos entonces ante una mujer con una TSH suprimida en el primer trimestre? Pues la historia clínica y el examen físico nos va a determinar si estamos ante una enfermedad de Graves o ante una tirotoxicosis gravídica. Vamos a determinar los niveles de T4 libre y T3 libre, así como los anticuerpos, que también nos orientarán si es una enfermedad de Graves o no. El objetivo del tratamiento en estas mujeres embarazadas es mantener ese hipertiroidismo, pero de forma leve, ¿sí? Es decir, una TSH sérica dentro de los límites normales de nuestro laboratorio puede hacer referencia a que tenemos que disminuir esa dosis de antitiroideos para evitar el sobretratamiento fetal, ya que la glándula fetal pues, es bastante sensible a este tratamiento con antitiroideos. En el caso de que nuestra paciente todavía no esté embarazada, sino que podamos planificar el embarazo, pues es mejor realizar el embarazo cuando ya tengamos esta tirotoxicosis eutiroidea, por así decirlo, o en el caso de que ya llevemos por lo menos 2 determinaciones con una TSH ya más o menos en el límite normal. ¿Qué pasaría si hay un mal control de esa tirotoxicosis? Pues que se puede asociar a pérdida del embarazo, a hipertensión inducida por el embarazo, prematuridad, bajo peso al nacer, abortos, tormenta tiroidea, incluso una insuficiencia cardíaca congestiva en la madre. ¿Qué fármacos podemos utilizar en este hipertiroidismo, ¿no? Obviamente tenemos los beta bloqueantes, ¿no? Luego tenemos los antitiroideos, que durante el primer trimestre es mucho más recomendable siempre cambiar a propiltiuracilo, o en el caso de que estemos preveyendo que haya un deseo gestacional, pues ya hacer directamente el cambio al propiltiuracilo, con dosis de 50 a 300 miligramos día, repartido pues en tres veces al día, dependiendo de esos niveles de T4 libre que tengamos. Luego tenemos el metimazol y el carbimazol, que se puede dar una vez al día. El yodo radioactivo se da pues, en mujeres obviamente que no están en embarazo, pero hay que decirles que en caso de que quisieran embarazo, nos pueden quedar en embarazo hasta por lo menos habiendo pasado un año tras la administración del yodo radioactivo. Es importante saber que esos anticuerpos anti-T6 pueden aumentar tras este yodo radioactivo durante los primeros meses. Y luego la tiroidectomía, que es un tratamiento pues, definitivo ya del hipertiroidismo, que puede lograr rápidamente un eutiroidismo rápidamente, que puede mejorar esos niveles de anti-T6 rápidamente, y la desaparición del bocio. Obviamente tiene la desventaja pues, de requerir tratamiento sustitutivo con levotiroxina pues, durante toda la vida. Con respecto a la lactancia, el impacto del hipertiroidismo materno sobre la lactancia en realidad no se conoce todavía con exactitud, por lo cual no hay una recomendación como tal de dejar de dar lactancia en el caso de que las mujeres estén hipertiroideas o estén en tratamiento con antitiroideos. Lo que se ha visto es que estos antitiroideos o la elevación de las enzimas de la T4 y la T3 libre, lo que nos podrían hacer sería una disminución de la secreción de la leche, pero como tal no hay ninguna recomendación para dejar de dar lactancia materna. Con respecto a la transferencia materna de la hormona tiroidea durante la lactancia, en realidad no hay un impacto significativo sobre este nivel hormonal tiroideo pues, en el bebé. Y con respecto al uso del yodo radioactivo en estas madres, en realidad está contraindicado, ya sea como tratamiento o ya sea para determinar
de qué tipo de patología estamos hablando, pero en caso de que se requiera, sabiendo que este yodo radioactivo se concentra en la leche con una vida media en torno a 8 días, pues hay que decirle a la mamá que se haga la extracción de la leche durante estos días y que no se dé al bebé pues leche materna durante estos días hasta que el yodo pues haya hecho su lavado del organismo. Y bueno, pues esto es todo. Ha sido un placer enorme compartir con ustedes. Un saludo.